Buenas tardes, soy Cecilia Woliuschek, directora de proyectos de Enercluster, Clúster Eólico de Navarra. Os damos la bienvenida a este último webinar sobre el proyecto de extensión de vida. Os vamos a contar de la mano del equipo técnico de CENER los principales resultados y conclusiones de este trabajo que ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de Navarra. La extensión de vida, o mejor dicho, la gestión de los activos eólicos, una vez que han alcanzado sus 20 o 25 años de diseño, es uno de los trabajos más difíciles en los que nos ha tocado trabajar. Bueno, por varias razones. Una de ellas son las variables implicadas. Tanto la rentabilidad que buscan los propietarios que han amortizado estas máquinas, como los temas de seguridad, tanto de estos equipos como de las personas que trabajan en ellos, por ejemplo, en cuanto a inspecciones, o a recambios, o a mantenimiento, tanto en los temas asociados a la transición energética. ¿Cómo van a colaborar estos equipos para cumplir los objetivos marcados por Europa o en los planes nacionales? La dificultad también viene por la cantidad de agentes y de diferentes intereses por sus modelos de negocio, tanto como hemos comentado los propietarios, como las grandes certificadoras que son en este momento las que van garantizando estos equipos, como los OEMs o los proveedores de la cadena de valor. Y por último hay que tener en cuenta el marco regulatorio. ¿Sí? En países como Dinamarca, Alemania u Holanda, esto se ha solucionado con una normativa nacional, pero en nuestros países y en los de los alrededores, este marco no se ha desarrollado tampoco a un nivel regional. En este trabajo hemos querido recoger toda esta información, bueno, como comentaba, de la mano del Departamento de Energía Eólica de CENER. Está recogida la normativa de los países del norte que hemos comentado, las propuestas de las grandes certificadoras como DNV o UL, y una parte muy importante que aportamos como asociación, que es la visión, capacidades y experiencia de una muestra muy representativa de la cadena de valor. Nos hemos reunido de forma individual con más de 25 empresas, ¿sí? Tanto propietarios, certificadoras, OEMs, como proveedores de servicio y fabricantes de componentes. Entonces, sin más, ya os dejo con Álvaro González y Cecilio Sarobe del CENER, que os van a contar más detalles sobre el trabajo y sus principales conclusiones. Muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado Cecilia, que ha explicado muy bien el contexto de este trabajo, lo que vamos a presentar son un poco los puntos más relevantes que ha generado CENER en este trabajo en relación con la puesta en marcha de procedimientos para la gestión y extensión de vida de parques eólicos. No voy a introducir más que la introducción que ha hecho Cecilia. Yo creo que podemos pasar a la presentación. El índice es sencillo. Primero mencionaré algo sobre la motivación de la gestión de vida. Luego ya pasaremos a una introducción del trabajo. Mencionaremos algunos puntos relevantes que son comunes o de diferentes normativas o referencias relevantes a la extensión de vida. También mencionaremos algún punto que nos ha transmitido un poco la industria regional en cuanto a limitaciones, carencias o necesidades en cuanto a la extensión de vida. Y por último, habrá un apartado que se nutrirá un poco de todo el resto de información que hemos recopilado, que es el de aspectos relevantes para la gestión o la extensión de vida. He visto un poquito la audiencia y, bueno, ahí hay gente que controla bastante de gestión de vida, que seguramente
pues tendrá muy claros todos los conceptos, incluyendo cuál es la motivación de la gestión de vida para operadores y dueños de parque, pero como estamos muchos, también puede ser que haya gente que el tema de la gestión de vida pues tampoco le toque en su día a día. Entonces, quería empezar por aquí, que es algo muy genérico, pero que nos puede servir un poco para situarnos. Hay ciertos factores que van desde la propia fabricación hasta condiciones de viento en el emplazamiento o históricos de operación y mantenimiento que hacen que una máquina real en un emplazamiento pueda discrepar del concepto de diseño. El concepto de diseño se basa en unas especificaciones técnicas concretas y también en unas asunciones de condiciones de operación. Estas asunciones en el emplazamiento real no tienen por qué cumplirse. De hecho, muchas veces las condiciones en las que trabaja una máquina pueden estar alejadas de las condiciones de operación de la certificación de tipo. La consecuencia de esto es que las máquinas en los parques van envejeciendo de diferente manera. Así que el aspecto fundamental aquí es que esto nos abre una ventana de oportunidad para llevar a cabo una gestión de vida de nuestros activos. Y esa gestión de vida de nuestros activos pasará por conocer cuál es el estado real y el funcionamiento de las máquinas en los parques. Queremos hacer una gestión de vida porque tenemos una motivación o bien de aumentar la rentabilidad o de seguir operando con unas condiciones de seguridad razonables. Ya sabemos por qué nos planteamos algo que va más allá de los 20 años que marca la vida útil de diseño de la máquina y algo que quizás va más allá de los manuales de operación y mantenimiento originales del fabricante, pero estamos en un escenario muy complejo. Tenemos varias referencias normativas informativas, hay varios posibles actores implicados, el entorno es multidisciplinar y multitecnología y además sabemos que las decisiones y actuaciones que tomemos en cuanto a la gestión de vida pueden ser críticas por el impacto que pueden tener en la rentabilidad de nuestro negocio o incluso en la seguridad de nuestros equipos y de las personas. Esta es un poco la motivación de llevar a cabo un trabajo de este tipo que trata de sintetizar cuál es el conocimiento que hay y lo que se hace es, primero se hace una revisión de las referencias normativas e informativas actuales más relevantes. También se trata de extraer información de la industria regional en cuanto a la situación en relación con la extensión de vida, que, bueno, la industria regional navarra yo creo que es un buen representativo, diría yo, del sector eólico. Y con la información que obtenemos de estas dos fuentes, vamos a decir que establecemos unos aspectos que pueden ser muy relevantes a la hora de poner en marcha ciertos protocolos o ciertos procedimientos para la gestión o extensión de vida de nuestros parques. Y voy a pasar la palabra a mi compañero Cecilio, que va a ser un poco el que vaya detallando un poquito los puntos más importantes recogidos en las primeras partes del estudio y yo retomaré al final con los aspectos relevantes para la gestión de vida. Vale, buenas tardes. Bueno, como ha comentado ya Álvaro y Cecilia, pues tenemos eso, actualmente un parque eólico evidentemente bastante abundante y seguramente muchos de vosotros conoceréis este tipo de gráficas, ¿no? Porque indican que tanto en España como en Europa pues hay un número evidentemente creciente de aerogeneradores y una potencia acumulada que está empezando a entrar en unos años de vida pues que ya hacen conveniente estudiar cuál es su situación, cuáles son sus circunstancias y cuál sería un poco la línea a seguir o los protocolos a aplicar para poder seguir explotándolos dentro de las condiciones de seguridad que serían un poco la condición imprescindible para seguir operando estos parques, ¿no? En la primera gráfica podéis ver pues un poco la evolución en lo que sería España, donde actualmente hay unos 10 gigavatios que ya están por encima de 15 años y lo que supone prácticamente un 40% de la potencia instalada, ¿no? Entonces, pero bueno, hay otros países, como han comentado antes Cecilia, Dinamarca y Alemania, que van teniendo
normativa o protocolos para la extensión de vida, pues que también tienen su parque pues que va cogiendo años, porque bueno, son los puntos o los países donde antes empezó la eólica y donde se instaló de manera masiva al principio, ¿no? Si pasas página, por favor. Vale. Nosotros, bueno, como ha comentado Cecilia, pues hemos estado dentro del trabajo que se nos ha encargado desde Enercluster. Uno de los puntos a seguir era un poco pues ver qué tipo de normativa existía o conocer un poco cuál era la situación a nivel regulatorio de cierta manera, ¿no? Lo que hemos visto es que hay normativas nacionales o regionales, y también hay una serie de protocolos generados por empresas o certificadoras o empresas que dan servicios al sector eólico, ¿no? Entonces, la parte de normativa nacional evidentemente aplica a los países en donde está vigente, y luego por donde no hay normativa, pues digamos que cada promotor o cada actor tiene la potestad un poco de poder elegir a qué empresa puede encargar servicios de evaluación de estado de aerogeneradores o de vida útil remanente, ¿no? Nosotros hemos revisado unas cuantas de ellas y bueno, sobre todo a nivel de normativas nacionales, las que seguramente tienen más histórico y más influencia en el resto de países del mundo en el sector eólico, pues serían la normativa alemana y la normativa la guía de buenas prácticas de la industria danesa, ¿no? Que es la Megavin. La normativa alemana es más concreta y más estricta y más aplicada un poco al cumplimiento, o marca más concretamente los pasos a seguir, y la normativa o el texto danés pues es un poco más genérico, o deja un poco más abierta la ventana a la práctica de cada empresa o de cada actor, ¿no? Además, bueno, hay bastantes empresas dedicadas a la certificación y ensayos y así, pues como pueden ser DNV o UL. También hay pues, Bureau Veritas. Hay muchas empresas que bueno, tienen sus protocolos propios, que algunos de ellos son públicos, entonces se ofrecen un poco también al sector y han servido incluso, pues en el caso de DNV, para hacer la normativa holandesa. Entonces hay una serie, bueno, hay muchos textos que van abordando todo este tema y que van dando pues pautas sobre cómo se cree pues o sería bueno actuar para ir conociendo o ir pudiendo definir cuál es el estado de un aerogenerador después de una vida de uso que está llegando pues a su fin de su vida útil teórica o de diseño, ¿no? También ha salido la normativa, bueno, no ha salido, está en fase de borrador, perdón, la normativa IEC 61400-28, que es, bueno, forma parte de todo el paquete de normativas eólicas, que es una normativa que está, bueno, su publicación pues se prevé que sea para los próximos, bueno, no se sabría, supongo que será para el año que viene ya, a estas alturas en las que estamos. Y bueno, en su génesis sí que ha contado con muchos de los actores que han formado parte de otras normativas, con lo cual se podría decir en cierta manera que puede ser un poco un paraguas para muchos de ellos, y tampoco no es una normativa como podría ser la de curva de potencia o algunas otras de ensayos, que son muy concretas, muy específicas en los pasos a seguir, sino que también pues es un poco más genérico, pero bueno, da unas pautas de evaluación de aerogeneradores que a priori, bueno, o visto lo que hemos visto nosotros, pues sí que puede englobar de otras maneras a otras normas o de otras compañías que pueden usar, digamos, sus propios procedimientos o englobarse dentro de esta IEC sin tener demasiados problemas para adaptarse. Si pasas, por favor, por transparencia. Vale, en lo que se recoge un poco en estas normativas, pues un poco el fin último es diagnosticar cuál es el estado de los aerogeneradores cuando se llega a una vida útil, cuando está acabándose la vida útil teórica de diseño del aerogenerador, y cuando entonces calcular, basado en la toma de datos de los que se dispone en el parque donde se ha instalado,
pues poder calcular esa vida útil cuál es y en el caso en que sea posible alargar la vida del aerogenerador, poner o definir condicionantes o condiciones, sí, pues condiciones en las que se debería trabajar o medidas extra o revisiones extra, inspecciones que se deberían hacer al aerogenerador para poder seguir trabajando en seguridad, ¿no? Normalmente hay dos actividades principales que serían las analíticas y las prácticas, que serían pues las analíticas un poco un recálculo o una revisión del cálculo tal como se hizo la máquina en diseño y ver según las condiciones que ha tenido la máquina si concuerdan o no y si nos quedaría todavía una vida remanente, y luego unas prácticas que serían basadas en inspecciones, que serían inspecciones in situ en aerogeneradores que nos confirmarían los cálculos o las estimaciones hechas en la parte analítica. Todos los resultados que se dan se basan en la calidad de los datos, los resultados y también sus incertidumbres, ¿no? Y también pues, en los modelos que se incorporan al análisis, porque bueno, se ve que también hay diferentes categorías en los aerogeneradores y parques que existen, porque hay parques antiguos que no hay apenas calidad de datos o cantidad siquiera, y otras que, bueno, donde la gestión de las propias empresas o promotores y operadores de parque, evidentemente ellos por sus propios metodología interna han ido incorporando técnicas de análisis de datos y entonces, bueno, se dispone de una buena cantidad y calidad de los mismos, ¿no? Para poder hacer análisis o estudios que sean fieles a la realidad, ¿no? También, y al final, pues como he comentado, pues lo que es los análisis se orientan a evaluar el estado de los aerogeneradores, pero sobre todo desde un punto de vista de componentes estructurales principales, lo que sería sobre todo cimentación, torre y todo lo que hace que el aerogenerador pues no tenga, digamos, un colapso, pues, digamos, catastrófico. Pasas, por favor. Dentro también de lo que sería el borrador de la IEC y un poco una idea que está incorporada a esto sería pues es el tema de lo que es la gestión de vida completa, ¿no? Al final, normalmente en los parques también para la gestión del día a día, pues uno se basa en los datos, monitorizas el estado de las máquinas, las alarmas, los preventivos y todos los datos que consigues sacar de unas máquinas, tomas unas decisiones o intentas optimizar la máquina y su funcionamiento y al final aplicas unas acciones a través de la operación y mantenimiento y unas estrategias para cómo va a funcionar tu parque, cómo vas a hacer funcionar tu parque, ¿no? Y eso se ha visto reflejado pues, en todo o sea, eso es una práctica que, digamos, se mantiene en lo que es la vida del parque desde el día 1, desde el commissioning del parque hasta el final de la vida del parque, ¿no? Es algo que ha reflejado, digamos, este borrador de normativa IEC, buscando siempre en un contexto siempre de seguir, que los parques sigan siendo rentables y que se asegure la seguridad de las máquinas, tanto pues, la máquina misma como para las personas que puedan estar trabajando en ella o en el entorno de la máquina, ¿no? Es algo, al final, la gestión de la extensión de vida es un capítulo particular de una gestión de vida completa del aerogenerador. O sea, digamos que en parte se harían las mismas prácticas para una gestión de vida normal, lo que una vez que se ha pasado la vida teórica, pues se aplican una serie de puntos extra pues que pueden servir para mantener esa vida útil del aerogenerador. ¿Puedes pasar, por favor? Pues me parece que has pasado dos, pero bueno, sí. Lo que es en la situación pasando un poco a lo que sería las entrevistas que nosotros hemos tenido con los diferentes actores de la industria navarra, bueno, como comento ahí, pues al final nos hemos limitado a industrias que están en Navarra, ya que esto viene del Enercluster, es algo a priori de una raíz local. Y las empresas que hay, pues en principio son de Navarra, evidentemente en el mundo hay muchísimas más empresas, pero bueno, nosotros hemos alcanzado hasta las empresas locales. Hay todo tipo de empresas, como ya se ha comentado, y lo que hemos hecho en los siguientes puntos pues sería un poco resumir cuáles serían, aparte de puntos que aparecen en las normativas, ¿no? Que un poco he comentado de manera muy resumida, pues
qué otros puntos para ellos son importantes y les están influyendo en su día a día al intentar gestionar tanto parques pues, normales y también, sobre todo, cuando quieren pasar a una extensión de vida de sus parques para tomar la decisión de si les sale rentable y si es seguro. Si pasas, por favor. Pues uno de los primeros de los puntos fundamentales sería en general, sobre todo para promotores y operadores, sería la claridad y la estabilidad de la regulación, ¿no? Se están encontrando, pues hay todas las, también, bueno, incluye temas medioambientales, condiciones administrativas y sobre todo también, pues marcos retributivos, ¿no? Son temas que, bueno, son un poco recurrentes porque en España, pues ha habido un poco de incertidumbres y movimientos, ¿no? Entonces, siempre está un poco a la expectativa y no está muy claro, sobre todo, cuál puede ser a futuro una vez también que se te acaba la vida útil del parque, la vida teórica. ¿Qué pasa el día después, por decir así, ¿no? Y también porque ese tipo de ese marco retributivo también pues te va o ese marco regulatorio te va a influir a la hora de tomar una decisión que siempre llega al final de un parque, ¿no? Porque sería, pues, si vas a hacer un repowering total o parcial, si vas a hacer un desmantelamiento o si sigues con la vida, con el parque tal y como está, ¿no? Todas las condiciones retributivas, pues, te van a hacer que tu caso de negocio, pues, pueda ser uno u otro y entonces puedas decidirte en un momento dado por una alternativa a la otra. La extensión de vida útil no es un periodo fijo, sino que es algo que se irá actualizando y que se irá viendo hasta cuánto, digamos, se puede estirar la vida de un aerogenerador y de un parque, ¿no? Por otro lado, en varios promotores, pues sí que se ve, pues hay temas de parques muy antiguos, con máquinas muy antiguas, donde pues están existiendo dificultades a muchos niveles, ¿no? Por un lado, pues los gastos de operación pues pueden ir aumentando por un incremento del número de averías y de fallos, o también pues se dan casos donde se dan problemas para encontrar recambios de aerogeneradores, temas también de software y de sistemas operativos que operaban en las máquinas, pues al actualizar el sistema escalar, pues hay que actualizarlos y evidentemente los sistemas operativos ya no son los mismos, o bueno, las bases donde se manejan. Incluso puede haber faltas de manuales, de personal que tiene conocimiento de esos aerogeneradores a la hora de mantenerlos, o también pues todos los datos que se dispone de esos parques. Al principio cuando se empezó la explotación, pues la conciencia que había por tener este histórico de datos, pues quizá era diferente hace muchos años y también los medios eran mucho menores, con lo cual los datos que hay pues pueden ser escasos para intentar analizar cuál es la situación, ¿no? También hay una petición o bueno, que sería una homogeneización de procedimientos, ¿no? Pues como hemos comentado, hay muchos, sobre todo también para empresas que puedan llegar a dar servicios, ¿no? Puede ser que en Dinamarca tengas un procedimiento, en Alemania tengas otro, aquí puede que saliese algún procedimiento en España o en según qué regiones. También pues se nos ha transmitido que sería conveniente tener procedimientos que sean bastante similares o homogéneos, de manera que puedan ser sustituibles, por un lado, pues también los proveedores de esos procedimientos, y que se puedan hacer, pues que pueda contratar inspecciones a diferentes proveedores, sabiendo que el resultado pues va a ser parecido y que no por ir a un proveedor u otro, pues los resultados puedan ser diferentes y pueda haber un poco problemas o diferencias de criterio, ¿no? También a la hora de estimar las vidas útiles, pues pueda ser diferentes, ¿no? Según al proveedor al que vaya. Luego también existe una dificultad, bueno, una problemática en cuanto a la relación entre actores, ¿no? Porque hasta ahora, la vida útil definida era una, y hasta ahí, pues hay planes de mantenimiento, hay contratos de mantenimiento que están estipulados para que duren en unas condiciones determinadas, que serían una vida útil garantizada por diseño de un aerogenerador, pero cuando pasamos de esa vida útil, pues la relación entre los actores pues puede cambiar porque las condiciones cambian, ¿no? El contexto es diferente
Y entonces, bueno, pues hay la garantía o la relación entre, sobre todo, pues a los promotores y los proveedores de mantenimiento, que pueden ser bien fabricantes o proveedores independientes, pues la garantía de ese mantenimiento en el uso pues puede ser puede ser diferente, ya que las condiciones del mismo aerogenerador pues son distintas a las originales, ¿no? Y luego un punto que ahí está el último, pero bueno, lo hemos querido resaltar, sería el de la seguridad de los trabajadores que están trabajando en el sector y que bueno, aunque lo hemos puesto el último, realmente pues quizás sea el principal o el más importante, el que suponemos hay que dejárselo grabado en la mente y tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque, bueno, los aerogeneradores, pues también de cuando se diseñaron al día actual, pues la legislación en seguridad, en prevención de riesgos ha cambiado, ha evolucionado. Tienen los aerogeneradores, algunos, su diseño respecto a estos temas era uno, normalmente se han ido actualizando, pero bueno, es un entorno de trabajo que puede ser menos seguro y más una vez que se conoce que se ha pasado una vida de diseño, ¿no? Una vida teórica de diseño, pues puede generar más dudas y entonces convendría hacer hincapié sobre este punto para tener la seguridad de que esos aerogeneradores están en condiciones de ser operados y mantenidos en unas condiciones de seguridad, sobre todo para los trabajadores que ejercen esas funciones. Ya podrías pasar a la siguiente. Creo que me toca, Cecilia. Voy a retomar el tema y lo que vamos a ver a partir de ahora y hasta el final de la presentación va a ser un poco la síntesis de los aspectos más relevantes que hemos identificado a la hora de poner en marcha protocolos o procedimientos relacionados con la gestión o con la extensión de vida de parques. Esta parte de la presentación quizás sea un poquito más densa porque engloba pues muchos conceptos y muchas metodologías, pero bueno, pues tendremos que estar un poquito más atentos, así que aguantad hasta el final. Primero vamos a repasar una serie de conceptos generales que, como he dicho antes, yo creo que mucha de la gente que estáis atendiendo el webinar conoceréis perfectamente y tendréis ya muy interiorizados, pero quizás otros de vosotros no. Así que vamos a hacer el repaso porque nos vendrá bien luego para entender las explicaciones en cuanto a ciertos protocolos o procedimientos que conviene llevar a cabo. El primer concepto es gestión de vida completa o a lo largo de la vida, que es toda actividad relacionada con la operación y gestión del parque llevada a cabo por el propietario o un agente designado. Los componentes principales o estructurales son aquellos que transportan cargas y o cuyo fallo podría ser crítico, resultando en consecuencias catastróficas. Fallo es el final de la habilidad de un elemento para llevar a cabo una función requerida. Defecto es la condición de una máquina que ocurre cuando uno de sus componentes o ensamblajes se degrada o exhibe un comportamiento anormal, lo cual puede llevar al fallo de la máquina. Y vida restante, o RUL, más conocido por sus siglas en inglés, es el tiempo restante antes de que la salud de un sistema caiga por debajo de un umbral definido de fallo. Luego tenemos tres conceptos de vida diferentes. La vida de diseño es el periodo de operación de un componente aerogenerador o parque eólico, al final del cual se asegura el mínimo requerido de integridad estructural de acuerdo a la normativa de diseño adoptada. Generalmente está en los 20 años y es con respecto a una operación bajo condiciones externas específicas definidas por la propia normativa que se ha usado. La vida de diseño de sitio o de emplazamiento específico es exactamente lo mismo, pero calculado después de que se hace la evaluación de emplazamiento y ya cuando tenemos información de las condiciones locales específicas. La vida esperada de emplazamiento específico es lo mismo que la anterior, pero ahora ya lo llevamos a cabo en cualquier momento durante la operación bajo las condiciones específicas locales también. Esta vida puede cambiar durante la operación o bien por acciones llevadas a cabo por las partes involucradas en la gestión del parque o por causas externas, por ejemplo, cambios en las condiciones de viento. Y por último, extensión de vida es la operación por encima de la duración esperada según las estimaciones que acabamos de comentar de vida. Y pasaríamos ya a empezar a comentar cuáles son los aspectos relevantes, aunque primero en esta transparencia
he incluido algunos aspectos generales. Los aspectos relevantes se han obtenido principalmente del borrador de la IEC 61.428. Yo creo que aunque la publicación quizás se vaya a demorar hasta finales de 2021, es bueno ya fijar la vista en una normativa internacional que viene un poco a estandarizar y homogeneizar los protocolos y que nos pille un poco con el trabajo hecho y no tengamos luego que replantear todos nuestros protocolos o nuestros procedimientos de gestión de vida. Estos aspectos serían de aplicación por cualquier parte involucrada en la gestión de los activos y en cualquier punto de la vida de un parque eólico, porque lo que queremos hacer es llevar a cabo un seguimiento progresivo a lo largo de la vida del parque. Si lo hacemos, por ejemplo, con turbinas nuevas, pues a lo mejor es para planificar la adquisición. Si lo hacemos a lo largo de la vida, puede ser para gestionar nuestros activos, o si lo hacemos para turbinas envejecidas, lo que podemos estar es intentando optimizar la estrategia de final de vida a través de una extensión de vida o otras soluciones. El objetivo será incrementar el nivel de confianza de propietarios u operadores en cuanto a la condición de los activos y la estimación de la vida útil restante del parque y asegurar la integridad de las estructuras mientras están operativas usando unos mínimos requerimientos. La normativa IEC ya establece 5 procedimientos básicos que hay que tener en cuenta, pero antes de comentarlos me gustaría también mencionar, aunque ya se ha dicho antes, que generalmente las guías y normativas establecen una serie de pautas o una serie de especificaciones técnicas a cumplir, pero a veces dejan cierto margen a cuál va a ser el alcance de cada protocolo. Así que nosotros podemos tunear el alcance y tuneando el alcance lo que vamos a conseguir es una mayor o menor precisión en nuestras estimaciones o una mayor o menor incertidumbre. Es bueno que podamos tunear el alcance, pero habrá que hacerlo en base un poco a los requerimientos de cada caso concreto. Es decir, tenemos que decidir cuál va a ser el esfuerzo que metemos en los protocolos teniendo en cuenta cuál es el nivel de precisión requerido, cuál es el presupuesto, cuál es el nivel de riesgo que podemos asumir, etcétera, etcétera. Una vez mencionado esto, lo que sí que hay que hacer siempre es plantear los protocolos que están a continuación. Hay que pensar en protocolos para adquirir datos históricos y estado del mantenimiento, para gestión del riesgo, para operación, mantenimiento e inspecciones, para monitorización de condición o estado de la máquina y para verificación analítica de vida restante. Como digo, hay que pensar en ellos, lo cual no implica que luego el alcance de unos o de otros no vaya a ser mayor o menor en función de las características del caso que queremos, del caso del parque o de los parques de los que queremos hacer una gestión de la vida. Después del estudio se puede emitir una declaración del estado del parque que, por ejemplo, en el caso de extensión de vida puede llevar asociados ciertos requerimientos a cumplir para llevar a cabo esa extensión de vida. Y vamos a ir viendo los protocolos uno por uno. Primero estaría el de adquisición de datos históricos y estado de mantenimiento. Aquí no vamos a entrar mucho porque aunque la IEC ya va a contener ciertas pautas, este proceso es común en entornos industriales y ya hay normativas o guías que se pueden consultar. Es verdad que las guías del sector de extensión de vida o de gestión de vida ya tienen listas de datos relevantes que se pueden consultar para ver qué tipo de información es interesante recopilar. Y como tenemos en parques y en máquinas, tenemos múltiples fuentes de datos, pues tendremos múltiples problemas que habrá que solventar o habrá que gestionar, como falta de registros, como datos inválidos, que no hay datos de diseño, etcétera, etcétera. Pasamos a gestión del riesgo. De lo que se trata aquí es de evaluar, categorizar y priorizar los riesgos. Todo lo que hagamos en gestión de vida tiene que estar basado en un mejor conocimiento de cuáles son los modos de fallo de cada componente de la máquina y su significado relativo, es decir, en cuanto a impacto y en cuanto a criticidad. Se recomienda llevar a cabo este estudio por medio de un análisis de modos de fallo y efectos, FMA, por sus siglas en inglés,
Y la IEC ya contiene una propuesta que pasa por la estimación de unos números de prioridad de riesgo que se asignan a cada uno de los modos de fallo y que tendrán que ser, para seguir operando, menor que un valor determinado. Con lo cual, en algunos casos, esto nos puede llevar a requerir actuaciones de sustituciones, recambios, reparaciones, cuando en algún componente y algún fallo concreto los valores de riesgo empiezan a ser elevados. En cuanto a operación, mantenimiento e inspecciones, evidentemente es interesante disponer de los manuales de operación y mantenimiento más actualizados del fabricante. La información de operación es interesante, por una parte, para evitar incertidumbres en la estimación de la vida útil restante, ya que la vida útil restante se estima teniendo conocimiento de cómo ha operado la máquina durante su vida, pero también puede ser interesante el conocimiento histórico operacional para buscar evidencias de fallos y defectos que tengan su origen en la calidad y en la fabricación de los componentes. También para buscar información sobre posibles cambios de componente que haya habido en la máquina y que haya que tener en cuenta en nuestras estimaciones de vida útil restante. Tener en cuenta el mantenimiento actual que se está llevando y si queremos migrar, por ejemplo, de un mantenimiento correctivo a uno más preventivo, lo que se esperaría es que la estimación de la vida útil restante de la máquina mejorase. En cuanto a las inspecciones, que son un punto básico para conocer el estado de la máquina, lo primero, para definir el tipo de inspecciones o cómo llevarlas a cabo, es muy interesante tener en cuenta el histórico operacional y de mantenimiento y la experiencia que se tiene en campo con ese modelo de máquina o con otras máquinas similares. El objetivo al final es la verificación de las máquinas en el emplazamiento para saber cuál es su estado real. En varias de las referencias, incluido el borrador de la IEC, ya se incluyen listados de inspecciones recomendadas y opcionales. ¿Y cuándo tenemos que llevar a cabo las inspecciones? Pues idealmente se recomiendan desde la puesta en marcha. La propuesta de la IEC es 3 bloques, uno de vida temprana, en torno al 15-25% de la vida operacional, otro de mitad de vida, en torno al 45-55%, y otro de preparación de extensión de vida, en torno al 70-80% de la vida operacional. Evidentemente, si se lleva a cabo una extensión de vida, el experto técnico tendrá que definir unas inspecciones periódicas para ir asegurando el estado de la máquina durante esa extensión. En cuanto a monitorización de condición o estado de las máquinas, es recomendable en parques desarrollados recientemente porque suele requerir inversión, pero es que además suele resultar más útil cuando se tienen datos históricos que nos permiten ganar experiencia del comportamiento de una máquina concreta. Se trata de una recolección sistemática de datos, su registro, monitorización y verificación basada en la experiencia de parámetros disponibles asociados con un activo. Al final, lo que tratamos es de identificar cuáles son las causas del cambio en los parámetros. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo o por qué cambian los parámetros, nos permite saber cuándo una máquina está operando de forma normal, cuáles son sus condiciones óptimas de funcionamiento o qué condiciones podemos identificar como precursoras de aparición de defectos y fallos. Las partes serían datos, información, consejo y decisión, porque al final este tipo de protocolos o de procedimientos nos tiene que llevar a una decisión sobre si seguir operando, si es necesaria una inspección, si es necesaria una reparación, etcétera, etcétera. Y en la normativa IEC ya se establecen unos mínimos requerimientos que son monitorización de vibraciones, monitorización de temperaturas, conteo de partículas en aceite y grasa y monitorización de condiciones de viento. Y ojo, porque aunque en la IEC pone monitorización, en realidad esto es algo más que una monitorización de señales, ya que tenemos que analizar, verificar y establecer a qué pueden ser debidos los cambios que se producen en esas señales para tomar las decisiones correctas sobre el estado de la máquina. Y el último protocolo básico establecido es el de valoración analítica de vida restante. De lo que se trata es de estimar la vida útil restante de los activos mediante métodos analíticos. Se basa en cargas estructurales. Ahí hay pues una descripción. Se puede usar software de simulación basado en modelos aeroelásticos
con cálculos completos o parciales de la máquina, según la normativa en consideración y teniendo en cuenta las características locales de la máquina en el emplazamiento. En extensión de vida habrá que tener en cuenta que no lleguemos a los límites de fatiga mientras sigamos operando. En la IEC se establecen dos aproximaciones. Una es una evaluación relativa, en la cual con el mismo modelo aeroelástico estimamos las cargas bajo las condiciones locales de emplazamiento y bajo las condiciones de certificación de diseño. Con la comparación de estas dos cargas y mediante un modelo de daño establecemos la vida útil restante. En la evaluación absoluta la diferencia es que el daño admisible final lo estimamos de forma absoluta. Por lo tanto, el modelo de daño tiene que estar más elaborado. Tenemos que tener más información de diseño de la máquina. Esta evaluación absoluta puede ser o bien determinista o bien probabilística y aquí, además de simulaciones, se pueden obtener las cargas de métodos basados en mediciones en máquina. Evidentemente, se pueden usar diferentes aproximaciones para los diferentes componentes de una máquina. Por ejemplo, usar una aproximación relativa para la pala y una aproximación absoluta para la torre, en caso de que para la torre pues tengamos una información de diseño más rica. Al final, la vida útil restante de la máquina será la del componente más débil, lo cual nos puede llevar a requerir actuaciones concretas en ciertos componentes para permitir que la máquina siga operando con una inversión razonable. Pero no solo tenemos que estimar el valor de la vida restante útil en cada componente, sino que también tenemos que estimar cuál es la incertidumbre de esa estimación. Incertidumbres altas se penalizarán con menores valores de vida útil restante. La incertidumbre la evaluaremos tanto para los datos de entrada de nuestros modelos como para los propios modelos aeroelásticos, en caso de que usemos modelos aeroelásticos, como para el modelo de daño elegido. Y no solo hay que tener en cuenta la magnitud de la incertidumbre, sino que también tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de la vida útil restante, del cálculo de la vida útil restante respecto a los parámetros de entrada. Teniendo en cuenta la complejidad muchas veces de estimar las incertidumbres, se recomienda contar con datos de validación para poder cuantificar de verdad cuál es la precisión y la incertidumbre de nuestras estimaciones. Estos datos de validación pueden ser datos de fabricante o pueden ser medidas de campañas de medidas en máquina real. Y estos serían un poco los protocolos que ya se explican y se especifican en el borrador de la IEC, pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos importantes que quedan un poquito fuera de la normativa o que pasa de resfilón, pero que el mercado sí que nos transmite que tienen pues una importancia fundamental a la hora de tomar decisiones relacionadas con la gestión de vida. El primero sería la seguridad, salud y medio ambiente. La IEC 61.428 no entra en interpretaciones de protocolos de seguridad, salud y medio ambiente porque ya hay regulación, pero sí que dice que la información que se obtiene de inspecciones, por ejemplo, de seguridad y salud pueden ser interesantes para la gestión de vida, para ver cuál es el estado de la máquina. Así que se recomienda establecer los protocolos de seguridad y salud y medio ambiente, incluyendo inspecciones y estrategias en cumplimiento con la regulación relacionada y aprovechar esta información también en los protocolos para gestión de vida. ¿Cuándo podemos llevar a cabo revisiones de seguridad y salud? Pues podemos hacerlas coincidir con los periodos que habíamos mencionado para las inspecciones a lo largo de la vida de operación. También los podemos hacer cuando tengamos constancia de un cambio normativo o a raíz de un incidente grave o periódicamente en casos de vida extendida. Pero al final el objetivo será, evidentemente, evitar accidentes o daños a personas, pero también apoyar la gestión de vida, adecuarnos progresivamente al marco regulatorio y también detectar saltos tecnológicos que nos pueden ayudar, por ejemplo, en el caso de mantenimiento, a evitar bajas, accidentes o incluso a llevar a cabo los trabajos de forma más eficiente. Por otro lado, tendríamos los modelos económicos y de coste para estimar la rentabilidad. Las normativas ya dicen que las decisiones hay que tomarlas en
marco de coste-beneficio, pero no entran en el tema de modelos económicos. Así que se recomienda desarrollar y manejar modelos económicos y de coste para valoración de activos a lo largo de la vida y estimar retornos de inversión en la toma de decisiones. Ahí dejamos nosotros un punto de partida para alguien que quiera introducirse un poco más en el tema, aunque probablemente muchas de los operadores y dueños de parque ya tendrán sus modelos económicos y de coste. Ahí el que tenéis es basado en el Levelized Cost of Energy, que tiene en cuenta la inversión inicial, los costes de operación y mantenimiento y el beneficio a través de la energía producida. Algunas consideraciones adicionales son la incertidumbre también del propio proceso de estimación económica, el hecho de tener que plantear escenarios futuros y algo muy importante es la consideración de la vida útil en las máquinas como una variable. Antes, en las estimaciones económicas, la vida de la máquina eran 20 años y si queríamos mejorar la rentabilidad, lo que hacíamos era disminuir los costes de operación y mantenimiento o aumentar la producción. Ahora tenemos una variable nueva con la que podemos jugar y los modelos económicos tienen que tener en cuenta que la vida es variable. Y por último, condiciones extremas. Todo lo que hemos mencionado para estimación de la vida útil restante considera daño por fatiga, pero en el diseño de la máquina ya se consideran unas condiciones extremas que la máquina tiene que soportar. Así que si se considera que existe la posibilidad de un cambio en las condiciones extremas durante la vida de diseño más allá de esta, habría que hacer un recálculo de forma similar al que se ha hecho en el proceso de diseño. Y cuidado aquí, porque un cambio en las condiciones extremas no solo puede venir de un cambio, por ejemplo, en las condiciones de viento, sino que puede venir, por ejemplo, si se cambia la estrategia de operación de la máquina. O si se cambian componentes que no cambiarían las condiciones extremas, pero sí que podrían cambiar los límites de daño admisibles de estos componentes. Y aparte de todos los aspectos que nosotros podemos incorporar a nuestra metodología, existen otros aspectos que, sobre todo, nos ha transmitido el mercado como limitantes que hacen que a veces se vaya un poco de nuestras manos el tomar la decisión más adecuada por muy bien que estemos haciendo las cosas. El primero, ya lo hemos mencionado, son pues un poco la libertad del alcance que permiten algunas de las normativas y guías, lo cual nos permite modular la precisión, pero nos obliga a medir muy bien la incertidumbre, lo cual es a veces complejo cuantitativamente. Aquí estaríamos hablando de la incertidumbre, que parece un chiste, pero al final, cuando estamos tomando decisiones de calado, pues es algo que hay que tener en cuenta. Por eso comentábamos que son muy interesantes las opciones de validación de nuestras estimaciones por medio de medidas en máquina real o por medio de datos de fabricante. Luego tendríamos las tecnologías obsoletas, que también las ha mencionado Cecilio, que presentan, el mercado transmite que presentan multitud de dificultades. A veces es muy difícil solventar estas dificultades y aún más difícil valorar las incertidumbres que suponen cuando hacemos los estudios de rentabilidad y riesgos. Por eso muchas veces en un escenario de este tipo y ante el reto de continuar la operación con muchos riesgos, pues igual merece la pena dar prioridad a otras alternativas más seguras como la repotenciación, si es que es una alternativa. Luego tendríamos las normativas y regulaciones, que son un limitante externo de nuestras decisiones, sobre todo si estamos en un marco normativo cambiante e incierto. Los focos de atención que hemos detectado son las nuevas exigencias técnicas, los requisitos de seguridad, el marco retributivo, la regulación sobre repotenciación y la economía circular. Y por último, que también se ha mencionado, estaría la cooperación entre los diversos actores. El tema de gestión de vida involucra a muchísimos de los actores del sector eólico y a las administraciones. Y aquí, pues más que nada, es una declaración de la intención de que una mejor cooperación nos puede llevar a unos escenarios más inclusivos y rentables y puede conseguir que reduzcamos un poco las posibles ineficiencias e incertidumbres de
pues un poco de nuestros procesos de gestión de vida. Y para terminar, aspectos que van más allá de la vida del parque, casi todo lo que se ha mencionado con anterioridad un poco está basado en la recomendación de seguir operando los parques y cómo hacerlo teniendo en consideración simplemente las características del parque en estudio. Pero hay una serie de cuestiones que van más allá de esto. Una es la de estrategias de final de vida, que sí que se ha mencionado, que lo que nos dice es que a la hora de decidir si seguir operando un parque tengamos en cuenta si hay otras opciones. Parte de la extensión de vida o repotenciación parcial, desmantelamiento. Aquí los modelos económicos, con todas sus incertidumbres, podrían ser una vía de valoración de las opciones antes de tomar una decisión. Y por último, evidentemente las decisiones que tomamos para nuestro negocio tienen un impacto en la economía global y el medio ambiente. Esto se va un poco ya al lado de las administraciones, que son las que deben velar para que este impacto esté en línea con lo que marcan en sus directrices de agendas económicas y medioambientales. Así que aquí, pues simplemente pedir que haya un consenso entre los objetivos del sector y los objetivos globales para facilitar la toma de decisiones de operadores y dueños de parques a través de un marco regulatorio común y estable y en el contexto de la economía circular, teniendo en cuenta otros conceptos como el reciclaje, la segunda vida, etcétera, etcétera. Y por mi parte esto es todo. Espero que no haya sido muy duro y sobre todo espero que haya sido útil. Y hablando de utilidad, para nosotros lo más valioso es contar un poco con vuestra opinión y con vuestra experiencia en gestión de vida. Así que, pues no sé si, Cecilia, tenías pensado ahora pues, que la gente comentase un poco algo, pero si no, nosotros estamos disponibles después de la presentación para hablar con vosotros sobre el tema en el momento que queráis. Sí, muchas gracias, chicos. Sí, la idea es si quien quiera, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o cuál es vuestra experiencia, lo que queráis compartir entre todos, pues bienvenidos. ¿Sí? De todas formas, el webinar, a los que os habéis inscrito, os lo vamos a enviar y además también estoy grabando y ya estamos subiendo los vídeos en YouTube, así que en breve también os voy a pasar el link por si necesitáis volver a escuchar la charla. Igual os hago alguna pregunta yo mientras vamos empezando. Bueno, que en este tiempo fuimos escuchando también otras ponencias y más webinar, y entonces, claro, el tema de las regulaciones aquí no van llegando, pero yo creo que estos códigos de red, ¿verdad?, que pone red eléctrica, sí que son una especie de regulación técnica. No sé, ¿qué opináis, Álvaro, Cecilio? Sí, bueno, los cambios en regulaciones de red eléctrica, en estos últimos años, por ejemplo, estuvo el tema de los huecos de tensión, pues obligó a hacer pues unas campañas de mediciones, unas certificaciones de capacidades de aguantar huecos de tensión y pueden ser o son un posible, bueno, no sé si llamarlo, no es un obstáculo, bueno, es un condicionante, ¿no?, a la operación de los aerogeneradores, ¿no?, porque puedes exigir nuevos requisitos, como puede ser también en la participación en los mercados de soporte o de los auxiliares para el tema de las frecuencias o la estabilidad de red, ¿no? Entonces, también puede que, digamos, saque del terreno de juego a algunos aerogeneradores, pues porque, sobre todo a los más obsoletos, porque no puedan no tener capacidad de dar respuesta a esos requerimientos, ¿no? Entonces, eso sí que es algo que es una incertidumbre para ciertos parques y ciertos modelos de máquina, que no sabes en qué momento de tu vida extendida seguramente pues puedes encontrarte con una especie de muro o barrera, ¿no?, que te impida seguir adelante a pesar de que igual estructuralmente estés en condiciones, ¿no? Entonces, también habría que ver qué inversión te requiere para poder seguir trabajando y si al final te resulta factible o no.
Sí, muchas gracias. No sé si queréis preguntar algo. Bueno, si no hay preguntas, os agradecemos que nos hayáis acompañado tanto en los webinars sectoriales como en este webinar abierto y esperemos que poder lanzar más convocatorias de este tipo y que puedan ser de vuestro interés. Tenéis todos los contactos y así que si necesitáis algo, queréis estar en contacto en forma privada, pues a disposición. Muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.